Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a esta práctica número 4 del día viernes 14 de mayo, que corresponde a la segunda parte de maniobras orbitales, la cual trata del cambio de inclinación o cambio de plano orbital de nuestro satélite. En esta presentación vamos a ver lo que respecta al cambio de inclinación y también vamos a ver lo que no vimos en el caso anterior de maniobras impulsivas, que es lo mismo que pudimos apreciar cuando se hacían los cambios de velocidad en transferencia de Home. También vamos a revisar un ejercicio analítico de cambio de inclinación que nos va a dar ciertos parámetros que podremos ingresar en GMAT para poder realizar nuestro ejercicio en GMAT también. Un pequeño resumen de la práctica número 3, la cual trataba de la transferencia de HOMA. ¿Cierto? Nosotros teníamos nuestro satélite en una órbita circular de estacionamiento, la cual poseía una velocidad en todos sus puntos de B-orbit 1, y nosotros queríamos traspasar nuestro satélite a una órbita de transferencia, que podemos revisar acá en morado, en el punto de periapsis de esta órbita, en primer lugar. Y esto se lograba mediante una velocidad mayor a la órbita de estacionamiento, como la cual es B transfer at orbit 1. Esta velocidad mayor nos va a proveer un cambio de velocidad que a su vez, como podemos ver acá, a su vez se puede traducir a un cambio de masa en el satélite o un consumo de combustible, que es lo que vamos a ver en las maniobras impulsivas. ¿Y cuál era nuestro propósito? Era poder aumentar el radio de nuestra órbita final, o ir desde una órbita de menor radio a una de mayor. Y acá podemos ver que esto se realiza en el apoapsis de la órbita de transferencia. Esta velocidad con la que se transfiere a esta órbita final es menor que la velocidad de la órbita final. Y también acá va a existir un cambio de velocidad que nos va a permitir determinar un consumo de combustible de nuestro satélite. Acá tenemos la leyenda de las órbitas. Bueno, ¿qué son las maniobras impulsivas? Acá, como bien podemos ver, son maniobras o son aquellos quemados de un sistema propulsor que cambian la magnitud y la dirección de nuestro vehículo espacial. Esto, acá en este caso, se va a idealizar la ecuación de movimiento, evitando tener que trabajar con el empuje del cohete o del sistema propulsor, que existe, considerando acá las siguientes aproximaciones, que existen cambios mínimos en la posición de la aeronave mientras sucede el quemado, y los tiempos de quemado son cortos en relación al tiempo de inercia del vehículo. ¿Qué significa esto? Que el vehículo posee una respuesta rápida al quemado en lo que respecta a su movimiento completo. Esto, ¿cómo lo podemos asociar al cambio de masa? Mediante la ecuación ideal de un cohete, podemos tener acá todos los parámetros que podemos ver en esta ecuación, que son la aceleración de gravedad a nivel del mar, G0, la masa inicial antes del quemado, o sea, la masa de lanzamiento en nuestro caso, de nuestro satélite. Tenemos también el cambio de velocidad que está asociado a la maniobra, y tenemos el empuje específico, que es igual al empuje dividido por la razón de peso de combustible consumido a nivel del mar. Estos datos de empuje y razón de peso no los vamos a tener que determinar, ya que el empuje específico viene ya determinado por ciertas tablas o cierta información, como podemos ver acá en la tabla 1. Generalmente los satélites utilizan un propelente líquido, específicamente el monopropelente, que en este caso puede ser monopropelente hidracina o ácido nítrico, o monometilhidracina. Ok, vamos a seguir acá con el cambio de inclinación. En nuestro caso vamos a realizar un cambio de inclinación simple. ¿Y cuál es la gracia o particularidad de este cambio de inclinación?
es que este cambio de inclinación va a ser entre dos órbitas que posean el mismo radio y lo que es lo mismo que posean una misma velocidad en todos sus puntos. ¿Y qué es lo que, en qué se traduce esto? Es que vamos a tener geométricamente un triángulo isósceles que va a ser los lados iguales, van a ser las velocidades inicial y final, y este cambio de velocidad se va a poder determinar mediante geometría. Así, tan simple como se ve en las ecuaciones que vemos a continuación. Y acá el delta teta va a ser la diferencia de inclinaciones entre estas órbitas que podemos ver en la figura. Para mayor detalle, acá está el triángulo isósceles, ¿cierto? Y acá podemos ver el seno de uno de esos lados, que va a ser en función de la mitad de la diferencia del ángulo. Y acá podemos ver el valor de delta B completo. Acá hay algo sí que no es tan intuitivo y que es en lo que se basa nuestro programa, el cambio de velocidad, que es la flecha en verde. Y esta se va a dividir en dos componentes. La primera es la componente normal al plano orbital, en el punto de transferencia. Y la segunda componente va a ser la componente tangencial al plano orbital, en el mismo plano. Es lo mismo que habíamos visto para el caso de transferencia de Hohmann, solo que acá vamos a ocupar dos componentes, que va a ser la normal y la tangencial. En la transferencia de Hohmann solo hacíamos un cambio coplanar, donde utilizábamos la componente tangencial, simplemente que es la flecha en rojo que podemos ver marcada por la B corta. En nuestro caso acá, en las dos maniobras que estamos viendo, no vamos a utilizar la componente binormal por el momento. Bueno, para poder aplicar los conocimientos vistos recién, es necesario hacer un ejemplo práctico para que quede más claro. Y nuestro ejemplo consistirá en cambiar la inclinación de un satélite hasta una posición de inclinación de 30 grados, considerando que nuestra posición inicial antes de la maniobra va a ser de 36 grados. Acá tenemos los radios inicial y final y tenemos la masa de lanzamiento de nuestro satélite. Esto considera la masa total de este, incluido el combustible y la estructura del satélite. Ahora, ¿cuál es el valor del cambio de velocidad asociado a esta maniobra y cuánto combustible se consume en este? Primero, vamos a determinar el cambio de velocidad correspondiente mediante las ecuaciones que vimos anteriormente. El cambio de inclinación va a ser de 36 a 30, entonces vamos a tener 6 grados de variación acá. Y el cambio de velocidad, como bien se puede ver en la ecuación, es de 0,763 km por segundo. Ya, hasta ahí súper bien. Luego de tener el cambio de velocidad, nos queda por determinar el cambio de masa de nuestro satélite. Tenemos nuestros parámetros. Ojo que el cambio de velocidad debe estar en metros por segundo para que coincida con la ecuación ideal del cohete. Y en la ecuación ideal vamos a despejar el cambio de masa y vamos a reemplazar los parámetros ya obtenidos y registrados en la tabla, lo cual nos va a dar este cambio de 50,37 kilogramos. Este cambio de masa va a ser todo el combustible que se utilizará en la maniobra, por lo que acabado esta masa, vamos a tener la masa del satélite en sí. Entonces vamos a determinar esta masa como la diferencia entre la masa inicial de lanzamiento menos este delta M. Ojo que esto no sucede en todos los casos, o sea, no porque hagamos un cambio de inclinación vamos a ocupar toda la masa del combustible, sino que este caso lo vamos a simplificar de ese modo. Pero puede que en la transferencia de Hohmann, o cuando se hace un cambio de inclinación, también se hace una transferencia de Hohmann, por lo que no es solo el cambio de inclinación el que consume todo el combustible. Luego tenemos que determinar las propiedades del propelente, ya que GMAT nos define un propelente o un quemado para este. Y tenemos que añadir las propiedades tanto del propelente como del tanque. Pero en este caso vamos a ver primero el propelente. Tenemos la monometilhidracina, que es un propelente líquido de la categoría de monopropelentes, bastante usado en los satélites.
y tenemos que sus parámetros de densidad y empuje específico son los que se ven en la pantalla. Por último, tenemos las propiedades del tanque de combustible escogido, que de nuestro interés son el volumen y la presión, que en este caso corresponden a 1.45 metros cúbicos y 2.900 kilopascales aproximadamente. Ojo que este tiene que poseer la capacidad de manipular la monometilhidracina o poder poseerla en sí, y que también tenga una capacidad de masa similar a la que tengamos nosotros. Quizá acá dice 57 a 61, yo asumo que puede tener hasta eso, y no que tenga desde 57 hasta 61 y no más bajo de eso. Por lo que en nuestro caso, si podemos ver acá, estamos dentro del rango. Bueno, ahora en GMAT vamos a realizar algo similar a lo que hicimos para la transferencia de Hohmann. Vamos a cambiarle el nombre de inmediato a esto y vamos a poner práctica 4. Acá vamos a definir el formato de época, los elementos keplerianos. Vamos a tener el semieje mayor, que va a ser igual al radio de la órbita inicial y final. La excentricidad igual a 0 y nuestra inclinación inicial va a ser de 36 grados. Los demás parámetros los podemos dejar en 0, pero recuerden que para sus proyectos van a tener que tener la posición inicial de su base de lanzamiento, la cual les expliqué en la práctica número 2. Ok, acá vamos a definir también el dry mass de nuestro satélite, que había quedado según nuestros cálculos en 176,6 kilogramos. 176,6. Estos parámetros, acá la drag area, me acuerdo que era 5, pero se puede calcular mediante las dimensiones del satélite. Y los demás parámetros los vamos a dejar tal cual como está. Habiendo configurado el spacecraft, vamos a seguir con el tanque de combustible. Vamos a añadir un tanque químico, haciendo clic derecho, y vamos a configurar este tanque químico en base a los cálculos también que hicimos. Hicimos un cálculo de masa que era de 50,4 kilogramos aproximadamente. 50,4. Aquí igual puedo marcar 50,37 ya. Vamos a dejarlo en 50,37. Acá la densidad del combustible es de 880. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la presión de nuestro tanque de combustible, que es 2.925 kilopascales, y el volumen, que es de 1.45 metros cúbicos. Aplicamos y ponemos OK. Luego tenemos que añadir un quemado impulsivo que va a estar en función de las coordenadas o componentes o elementos de nuestro delta de velocidad, y tenemos que añadirle el decremento de masa. Acá ponemos el empuje específico de nuestro propelente y seleccionamos nuestro tanque químico 1. Lo aplicamos y ponemos aquí. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner inclinación. Acá vamos a añadir el modelo de la atmósfera Jackie Roberts, y eso va a ser todo lo que haremos en el propagador, y hasta el momento lo demás lo vamos a dejar por defecto. Ok, ahora vamos a la misión. La misión, vamos a comenzar orbitando, dando un periodo orbital a nuestro satélite para que podamos ver la diferencia entre nuestra órbita inicial y nuestra órbita final. Vamos a ponerla en rojo igual que en el ejemplo. Y vamos a poner acá órbita inicial. Órbita inicial. Ahora vamos a añadir un target que nos va a permitir hacer nuestra secuencia de pasos. Y vamos a poner órbita final.
Le vamos a añadir también en append el primer var_i de velocidad que va a corresponder a uno de nuestros elementos de cambio de velocidad. Vamos a cambiar acá y lo vamos a asignar a el elemento tangencial, que es b. Acá adentro vamos a poner el valor más bajo que pueda aceptar Gmat nuevamente y el valor más alto para que no nos quedemos cortos en la iteración. Y vamos a seleccionar el elemento 1 para el primer paso. Luego vamos a volver a añadir otro var_i que va a corresponder al elemento de la componente normal. Vamos a hacer lo mismo acá, 9,9 exponente 300, 9,9 exponente 300. Vamos a aplicar, pero antes tenemos que cambiar el elemento. Acá tenemos que seleccionar el elemento 2, que este corresponde a la componente normal. Aplicamos, y ahora tenemos que asignar nuestros quemados a un tanque, a una maniobra impulsiva, ¿verdad? Vamos a poner acá maniobra. Vamos a poner acá apply inc. Y acá estamos asignándolo a nuestro tanque, perdón, a nuestro quemado impulsivo. Posteriormente vamos a propagar a nuestro satélite un periodo orbital. Acá vamos a poner y vamos a cambiarle el color de esta órbita final. Lo vamos a dejar en azul, tal cual como nuestro ejemplo. Vamos a aplicar. Vamos a poner acá prop one orbit p. Después tenemos que lograr nuestros objetivos finales, que va a ser la inclinación. Vamos a abrir acá. Vamos a cambiar la meta acá, que va a ser la inclinación, denominada por inc. Y nuestra inclinación final tiene que ser de 30 grados. ¿Okay? Vamos a aplicar acá. Vamos a cambiar acá y vamos a poner inc igual a 30 grados. Y también tenemos que decirle al programa que nos permita que nuestra órbita final sea de una excentricidad igual a 0. Ya que si no hacemos esto, nuestra órbita final va a tener una cierta excentricidad. Excentricidad igual a 0. Ya, con estos parámetros o comandos ya definidos, vamos a correr el programa. Ya, acá tengo un problema típico que sucede cuando uno no asigna el tanque de combustible al satélite. Ya. Bueno, voy a hacerlo más despacio. Vamos a ir al satélite, vamos a ir a tanques y vamos a correr nuestro tanque químico al lado derecho. Ahora sí debería funcionar el programa. ¿Qué sucede? Acá había cortado la grabación porque tenía un problema de decremento de la masa del satélite. Voy a correr la simulación para que puedan ver el error. Acá me dice que nuestro tanque químico posee un valor que no permite el programa, que es un valor negativo. ¿Por qué? Porque si yo voy acá al tanque químico, no le permití que me diera valores negativos finales. Ahora le voy a poner que me dé valores negativos. Voy a correr de nuevo la simulación. Y vamos a ver cuál es nuestro problema en este caso. Acá vamos a ir al tanque químico y vemos que la
masa final de nuestro tanque químico es negativa. O sea, necesitamos en GMAT, no en los cálculos que hicimos en clases o en la diapositiva, necesitamos más masa de combustible. Ok, voy a ir acá al tanque químico entonces y para asegurarme voy a poner 51 kilogramos, pero esto puede ser un poco más preciso. Ya vamos a ir a correr la misión de nuevo y revisaremos si esta masa nos va a servir ahora. Será Command Summary y tenemos que nuestro tanque químico va a tener una masa final positiva. Quizás puede llegar a 0, pero vamos a dejarlo ahí por mientras, para que corra bien nuestro programa. Bueno, por último, lo que tenemos que revisar ahora es las componentes de velocidades que obtuvimos de nuestra misión. Acá en Command Summary podemos ver la velocidad tangencial, que es menor que la velocidad normal, y vamos a ver si esto corresponde a lo que habíamos calculado anteriormente. Acá no podemos llegar y sumar estas dos componentes para obtener nuestro delta V calculado, ya que esto nos va a dar un delta V mucho mayor, alrededor de 0,8 km por segundo. Entonces, lo que debemos hacer es realizar este sistema de referencias o sistema de ángulos entre nuestros vectores para obtener los desfases que tiene cada componente. La componente normal tiene un desfase de 90 menos delta grados, delta se puede calcular de esta manera, y la componente tangencial tiene un desfase de delta grados. Luego podemos ver los valores de velocidad, de cambio de velocidad del ejercicio analítico, junto con el delta que corresponde a nuestro caso, y también podemos ver los valores que obtuvimos de GMAP, siendo delta V sub B la velocidad, el cambio de velocidad tangencial y el delta V sub N el cambio de velocidad normal. Ahora, mediante esta fórmula que ve los desfases o contempla los desfases de cada componente, podemos obtener el cambio de velocidad de GMAT completo, que no lo calcula directamente, pero nos entrega las componentes de cada uno. Y de esta manera podemos comparar esta velocidad obtenida de GMAT con la del ejercicio analítico, la cual nos da un error del 0,13%, lo cual es un error bastante aceptable. Con esto podría dar por finalizada la práctica y si ustedes, espero que les haya quedado muy claro y si ustedes tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por Teams o por correo. Así que espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima práctica.